Recuerda la época en que Rusia se creía una superpotencia. Un ejército masivo, una economía imponente, declaraciones atronadoras. Intimidaba a sus vecinos. Suministraba gas a Europa como un traficante y se comportaba como si dirigiera el mundo. Luego Putin invadió Ucrania. Y hoy, Rusia sufre reveses en todos los frentes. Su ejército está hecho jirones, su economía vacila y Putin pasó de ser un líder fuerte a un anciano desesperado, mendigando armas a Corea del Norte. Lo peor, la situación no deja de empeorar. Veamos juntos cómo Rusia pasó de ser una gran potencia autoproclamada a objeto de burla mundial. Y para empezar bien, centrémonos en su ejército, donde el colapso es más brutal. Desde el inicio de la invasión, Rusia ha sufrido fuertes pérdidas tanto en personal como en material. Pero eso no es la gran novedad. Lo nuevo es que noviembre de 2024 ha superado con creces incluso las previsiones más pesimistas. En tan solo 30 días, Rusia registró casi 46.000 bajas, lo que equivale a 3 divisiones de fusileros mecanizados completamente aniquiladas en el campo de batalla. La carnicería alcanzó un nuevo récord devastador: 2.030 soldados rusos perdidos en un solo día. Un hito alarmante que subraya lo catastrófico que se ha vuelto la situación. ¿El total de bajas humanas? Una cifra asombrosa de 758.730 desde el inicio de la invasión. Y ese número aumenta cada día. Y no se trata solo de cuerpos acumulándose. En noviembre, las fuerzas ucranianas también destruyeron 307 tanques, 899 vehículos blindados y 884 piezas de artillería. Eso representa más de $3.000 millones en equipamiento perdido en un mes. Para un ejército que alguna vez fue considerado el segundo más poderoso después del de Estados Unidos, esta magnitud de destrucción representa mucho más que un simple revés. Es un colapso total, y la situación solo empeorará. ¿Por qué? Porque ahora Ucrania también puede atacar instalaciones militares en el corazón del territorio ruso. Durante casi 2 años, Kiev estuvo limitada por las políticas estadounidenses que prohibían el uso de sus armas más avanzadas fuera de las fronteras ucranianas. Pero el 17 de noviembre cambió todo. El presidente Joe Biden autorizó el uso de los misiles ATACMS de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar activos militares rusos, incluidas concentraciones de tropas, depósitos de suministros y centros logísticos. Y no solo en los territorios ocupados de Ucrania, sino también al otro lado de la frontera rusa. Y Ucrania no se conformó con los misiles de 190 millas proporcionados por Estados Unidos. Reino Unido y Francia también se sumaron a la contienda, autorizando a Ucrania a golpear suelo ruso con misiles Storm Shadow Scalp, de un alcance de 155 millas. Estas autorizaciones cambian por completo el juego. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky siempre afirmó que la única oportunidad de derrotar a Rusia era llevar la lucha más allá de sus fronteras. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, compartía ese punto de vista, declarando que Ucrania no podía ganar con las manos atadas. Ahora que tiene ambas manos libres, Ucrania se asegura de que cada ataque cuente. ¿Y Rusia? El país se encuentra ahora expuesto a la guerra que él mismo desató. Se acabó ocultar la verdad a sus ciudadanos. Los ataques de misiles de largo alcance lanzados por Ucrania sobre territorio ruso ya han causado daños catastróficos, apuntando a activos militares cruciales que sostienen las operaciones rusas en Ucrania y más allá. Estos ataques no solo han destruido infraestructuras clave, sino que también han infligido pesadas pérdidas en hombres y recursos, haciendo cada vez más difícil para Moscú mantener su ímpetu militar. Uno de los ataques más significativos tuvo lugar en la región de Briansk, donde Ucrania utilizó por primera vez los misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. Estos misiles apuntaron a un depósito de armas cerca de Karachev, a unos 100 kilómetros de la frontera ucraniana, desencadenando 12 explosiones secundarias. Este ataque dañó gravemente las reservas de municiones de Rusia, esenciales para sus operaciones en curso. Además de apuntar al armamento, Ucrania también se concentró en las reservas de gas ruso y en las infraestructuras energéticas, indispensables para la estabilidad militar y económica del país. Al golpear estos activos críticos, Ucrania perturba la capacidad de Rusia para suministrar combustible y energía a sus fuerzas, debilitando así sus cadenas logísticas. Sin embargo, la destrucción no se limita a las infraestructuras. Los ataques ucranianos también han diezmado un número importante de tropas estacionadas en Rusia. Y no solo tropas rusas, también norcoreanas. Un ataque dirigido contra un centro de mando ruso en la región de Kursk habría matado al menos a 18 soldados rusos y herido a otros 33, entre ellos oficiales superiores de los distritos militares del sur y del este. Entre los muertos se encontraba el teniente general Valery Solochuk, figura clave de las campañas militares agresivas de Rusia.
cuya pérdida representaría un duro golpe para la estructura dirigente rusa. Un coronel general norcoreano también habría resultado herido y se habrían perdido 500 soldados más. Con estos ataques, Ucrania ha enviado un mensaje claro: nadie está seguro en Rusia, ni ninguna persona ni ningún lugar. La presunta muerte de soldados norcoreanos sin duda tendrá importantes repercusiones en la ya frágil alianza entre Rusia y Corea del Norte. Créalo o no, el orgulloso presidente Vladimir Putin, que alguna vez imaginó un mundo en el que su Rusia se alzaba contra Occidente, se encuentra ahora aferrándose desesperadamente al apoyo de un estado paria. Corea del Norte, con su régimen brutal y su aislamiento internacional, ciertamente no es el aliado que se esperaría en el tablero geopolítico. Sin embargo, en su búsqueda de la victoria en Ucrania, Putin se volvió hacia Kim Jong-un, marcando un punto bajo en la diplomacia rusa. Pero no te engañes, esta asociación no se basa en una prosperidad mutua o en ideales globales compartidos. Nació de una necesidad absoluta. Rusia, desesperada por encontrar suministros militares para continuar su esfuerzo bélico, se ha convertido en una de las naciones más sancionadas y económicamente paralizadas del planeta. Corea del Norte, por su parte, busca consolidar su posición de jugador global clave, no solo suministrando armas y municiones, sino también reforzando sus lazos con una potencia nuclear como Rusia. Para comprender toda la extensión de esta problemática relación, hay que examinar lo que Corea del Norte aporta a la mesa. Si el país es tristemente célebre por su desarrollo de misiles nucleares, también representa una potencia militar en términos de números. Con un ejército de 1.3 millones de militares activos, la implicación de Corea del Norte en la guerra en Ucrania nunca ha sido más que simbólica. Por ello, el informe de octubre de 2024 que sugería que Corea del Norte había enviado tropas a Rusia no fue una gran sorpresa. Según diversas fuentes, al menos 10.000 soldados norcoreanos han recorrido miles de kilómetros desde el lejano oriente ruso hasta la región de Kursk, donde se supone que deben brindar un apoyo crucial al combate. Estas fuerzas han sido desplegadas principalmente para reforzar las fuerzas en declive del ejército ruso, ya que el país no puede permitirse una nueva movilización masiva. Para ser franco, eso es todo lo que aportaban las tropas norcoreanas: efectivos, carecen de experiencia real en combate, de entrenamiento y de equipamiento para hacer una diferencia real. Su despliegue en Rusia muestra cuán caída ha quedado Rusia, otrora poderosa. Sin embargo, si las tropas norcoreanas son esencialmente enviadas a Rusia para morir, las armas norcoreanas cuentan otra historia. Las exportaciones de armamento del país se han convertido en un salvavidas para Rusia, cuyos stocks han sido casi agotados por la guerra. Informes de los servicios de inteligencia surcoreanos sugieren que el vecino del norte ha entregado más de 13.000 contenedores llenos de municiones, obuses de artillería, cohetes antitanque y misiles balísticos de corto alcance KN-23 a Rusia desde agosto de 2023. La pericia norcoreana, en particular en tecnología de misiles, también ha sido puesta en juego, con técnicos enviados a Rusia para evaluar el rendimiento de las armas rusas y ajustar su eficacia frente a los sistemas de defensa aérea occidentales. Sin duda, la ayuda norcoreana ha permitido mantener en marcha la máquina de guerra rusa, mientras la industria de defensa rusa lucha por compensar las pérdidas. Y no olvidemos, hablamos aquí del complejo militar industrial que ahora es el principal motor de la economía rusa. Se prevé que en 2025, Rusia dedique aproximadamente el 40% de su presupuesto federal a la defensa. Esto muestra cuán dependiente es Rusia ahora de su ejército para sobrevivir económicamente. Si la producción militar industrial puede dar la ilusión de una fuerza, la realidad es mucho más sombría. La economía rusa continúa en un severo declive, y esta alta dependencia en el gasto militar no es más que un paliativo. En 2024, Rusia enfrenta una tasa de inflación proyectada del 10%, mientras que las tasas de interés han alcanzado un nivel asombroso del 21% en un fallido intento por estabilizar la economía. Estos altos tipos de interés han devastado a las empresas y a los rusos comunes. Las empresas luchan bajo el peso de la deuda y el consumo de los hogares se desploma. Los ahorros en efectivo de los rusos han caído a un récord de 15,9 billones de rublos, 150,5 mil millones de dólares, con muchos apenas pudiendo llegar a fin de mes. El precio de los bienes de primera necesidad ha aumentado drásticamente, con productos básicos como las papas viendo cómo sus precios se disparan. El precio de la mantequilla, por ejemplo, se ha incrementado en casi un 30%.
El valor del rublo también ha caído más de un 25% frente al dólar desde el verano de 2024, con un tipo de cambio que ronda ahora los 105 rublos por un dólar. Esta fuerte depreciación acentuará los desafíos económicos del país, haciendo que las importaciones sean prohibitivamente caras y que la inflación se salga de control. Para empeorar la situación, el gobierno ruso ha agotado sus fondos nacionales, antes sustentados por las exportaciones de energía. Las sanciones, especialmente las de Estados Unidos, han paralizado el sector financiero. El último ciclo de sanciones ha apuntado a instituciones clave como Gazprombank, responsable de los pagos energéticos críticos, creando una enorme escasez de divisas extranjeras. El Banco Central ruso dejó de comprar divisas en el mercado interno en un intento por contener los daños, pero el rublo ha permanecido volátil. Mientras se espera que el PIB ruso crezca un 3,9% para fines de 2024, las previsiones para 2025 son mucho más pesimistas. Se prevé que la economía rusa experimente una desaceleración significativa, con un crecimiento del PIB que caería al 1,9%. Los expertos prevén que la recuperación económica de Rusia es improbable sin un cambio de prioridades. La inflación eventualmente podría caer al 6,4% en 2025, pero los daños infligidos a la economía, en particular en el sector privado, probablemente serán duraderos. La fuerte dependencia de Rusia en el gasto militar y el agravamiento de las sanciones seguirán agotando sus recursos. Las ambiciones militares del Kremlin están claramente en desacuerdo con la supervivencia económica del país, y sin cambios drásticos, la economía rusa seguirá colapsando bajo la presión. La desastrosa situación económica también ha provocado signos de descontento entre las élites rusas, especialmente a medida que aumentan las tensiones entre los industriales y el Banco Central. Mientras Rusia enfrenta la estanflación y la inflación, el descontento con las políticas económicas crece. La decisión del Banco Central de aumentar bruscamente las tasas de interés al 21% ha suscitado fuertes críticas, especialmente por parte de los empresarios. Los industriales afirman que estas altas tasas sofocan el crecimiento, haciendo difícil que las empresas obtengan préstamos o incluso sean pagadas por sus clientes. Algunos informes indican que aproximadamente la mitad de las empresas rusas tienen dificultades para acceder al crédito, lo que agrava sus problemas económicos. Y permítanos decirle, estas críticas han sido francas y públicas. Incluso los aliados cercanos de Putin han expresado sus preocupaciones. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, tomó la rara iniciativa de culpar al Banco Central por la caída de las inversiones, mientras que economistas cercanos al gobierno advirtieron que el país estaba al borde de la estanflación. Para aumentar la tensión, asociaciones profesionales como la Unión Rusa de Industriales y Empresarios han instado al Banco Central a alinear sus políticas con las prioridades económicas del gobierno, cuestionando su autonomía de larga data. Este desacuerdo refleja una frustración más profunda dentro de la élite rusa. Mientras el Kremlin sigue concentrando sus recursos en el gasto militar, muchos actores del sector privado comienzan a cuestionar la viabilidad a largo plazo de tal estrategia, especialmente en un contexto de desaceleración económica y sanciones cada vez más severas. Con estas prioridades militares absorbiendo los recursos y exacerbando las tensiones internas, la élite económica se muestra cada vez más impaciente, señal de que incluso los responsables de más alto rango son conscientes de lo insostenible que es la trayectoria actual de Rusia. El descontento no se limita a las élites, cada vez se siente más entre los ciudadanos comunes. Aunque la protesta pública se reprime severamente, existen signos claros de descontento en todo el país, especialmente a medida que se endurece el control gubernamental. La ONU informa de un deterioro en la situación de los derechos humanos, con la implementación por parte del gobierno ruso de leyes estrictas de censura de guerra. Estas leyes han llevado a la persecución de quienes se manifiestan contra la guerra en Ucrania. A pesar de esta represión, algunos ciudadanos continúan resistiendo, arriesgándose a graves consecuencias personales. Las manifestaciones públicas son sofocadas y quienes se atreven a criticar el régimen se enfrentan a severas sanciones, que incluyen la confiscación de bienes y el encarcelamiento. Sin embargo, ciertos grupos, como poetas, artistas y comunidades marginadas, siguen desafiando el status quo mediante actos discretos de resistencia. Al menos 1.372 defensores de los derechos humanos, periodistas y críticos de la guerra han sido detenidos, condenados a largas penas de prisión y a menudo torturados. Esta represión de la libertad de expresión, combinada con el creciente uso de la violencia por parte del Estado contra manifestantes pacíficos, ha creado un clima de miedo. La situación pone de relieve una lucha social más amplia. Mientras el gobierno de Putin proyecta una imagen de fuerza en la escena internacional dentro del país, muchos ciudadanos parecen estar en desacuerdo con las prioridades del régimen.
especialmente en lo que respecta a la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas. Y mientras Rusia se desmorona internamente, Europa nunca ha estado tan unida. Y esto es en parte gracias a Rusia. Históricamente, Europa siempre ha estado marcada por divisiones, como durante la crisis de la deuda de 2012, la crisis de refugiados de 2015 o la pandemia de COVID-19. Estos eventos han puesto de manifiesto profundas fracturas geográficas y políticas, con un creciente sentimiento euroscéptico, especialmente en países como Polonia, Hungría e Italia. Las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo a menudo se han enfrentado, impidiendo cualquier acción decisiva y creando una identidad europea fragmentada. Pero luego, Rusia decidió invadir Ucrania, un vecino mucho más pequeño y menos poderoso. Esta invasión, no provocada en febrero de 2022, sirvió como catalizador para la unidad en toda Europa, invirtiendo prácticamente todas las tendencias históricas. La gravedad de la invasión llevó a un nivel sin precedentes de cooperación militar y económica entre las naciones europeas, incluso divisiones de larga data, como la dependencia de Alemania del gas ruso o los vínculos económicos de Italia con Rusia, se desvanecieron frente a un enemigo común. La Unión Europea, anteriormente fragmentada en numerosos temas, se unió de inmediato para imponer sanciones drásticas a Rusia y proporcionar un considerable apoyo a los esfuerzos de defensa de Ucrania. ¿Con qué magnitud? Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un think tank alemán que sigue la ayuda total brindada a Ucrania, la Unión Europea es el segundo donante mundial, justo detrás de Estados Unidos. De febrero de 2022 a octubre de 2024, la Comisión y el Consejo de la UE han desembolsado 44,4 mil millones de dólares en ayuda financiera y 2,6 mil millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania. Esta nueva unidad también se ha traducido en mayores inversiones en una defensa europea colectiva. Y este resurgimiento del gasto militar en Europa es simplemente monumental. Tras la invasión de Ucrania, los miembros de la OTAN han aumentado sus presupuestos de defensa en casi un 50% respecto a 2014, año en que Rusia anexó Crimea. Parece que la invasión a gran escala de Ucrania fue la señal de alarma que estos países necesitaban desesperadamente. Desde 2014, el gasto en defensa en Europa ha aumentado en promedio un 3,9% anual, reflejando la urgente necesidad de modernizar y reforzar las Fuerzas Armadas. El mensaje es claro, el entorno de seguridad ha cambiado y los países deben adaptarse. La atención de Europa también se ha desplazado del mero mantenimiento de las fuerzas hacia su modernización, con un 32% de los presupuestos de defensa ahora destinado a la adquisición, la investigación y el desarrollo, en comparación con el 15% de hace una década. No se trata solo de cifras, sino de asegurar que Europa pueda defenderse en sus propios términos, sin tener que depender siempre de Estados Unidos. Incluso países que antes dudaban en aumentar su gasto militar, como Alemania, se han comprometido a reforzar su presupuesto de defensa, y este compromiso finalmente disipa los fantasmas del pasado, ya que Alemania ahora alcanza el objetivo de la OTAN de dedicar el 2% de su PIB a la defensa. Otros países, como Suecia y Finlandia, han seguido el movimiento aumentando sus presupuestos militares e incluso uniéndose a la OTAN. La decisión de Finlandia y Suecia de adherirse a la OTAN constituye uno de los cambios más significativos en la seguridad europea de los últimos años. Estos dos países, históricamente neutrales, habían pasado décadas oscilando entre vínculos con Rusia y Occidente. Sin embargo, la agresividad de Rusia los impulsó a revisar su posición y a solicitar la adhesión a la OTAN en mayo de 2022. El 4 de abril de 2023, Finlandia se convirtió en miembro pleno de la OTAN, mientras que Suecia se unió oficialmente a la alianza el 7 de marzo de 2024, tras superar retrasos debido a preocupaciones de seguridad expresadas por Turquía y Hungría. Juntos, estos dos países refuerzan considerablemente el poder colectivo de la OTAN, especialmente en la región del Mar Báltico, donde la frontera finlandesa de 1.330 kilómetros con Rusia duplica la línea del frente de la OTAN contra su vecino oriental. El significado estratégico de estas adhesiones no puede ser subestimado. Finlandia, que ya destina el 2,5% de su PIB a la defensa, y Suecia, con un 2,2% en 2024, aportan capacidades militares formidables a la alianza. Ambos países cuentan con ejércitos altamente compatibles con las fuerzas de la OTAN, habiendo participado durante años en las operaciones de la alianza. Su adhesión refuerza la postura defensiva de la OTAN en la región, asegurando así una respuesta más robusta ante cualquier nueva agresión rusa. Sin embargo, el verdadero valor de esta histórica adhesión a la OTAN reside en su aspecto simbólico. El compromiso colectivo de Europa con la defensa es inquebrantable, y no hay nada que Rusia pueda hacer al respecto. Además, con Finlandia y Suecia ahora plenamente integradas en la OTAN,
La posición estratégica de Rusia en Europa se ve gravemente comprometida. La región del Mar Báltico, antes bajo la influencia rusa, forma ahora parte integral de la estructura defensiva de la OTAN, aislando aún más a Moscú. Y en el estado actual de las cosas no hay vuelta atrás. Rusia nunca recuperará la influencia que una vez ejerció en la región báltica. Lo mismo ocurre con el conjunto de Europa y del mundo. Esta posición debilitada en la escena mundial presagia que el futuro de Rusia podría estar marcado por un retiro de sus ambiciones imperiales o por una transformación interna drástica. Sea como fuere, Occidente debe mantenerse vigilante y preparado para enfrentar estas eventualidades. Así pues, la situación es la siguiente. Rusia ya no es más que la sombra de sí misma. Está prácticamente sola en el mundo, con sus pocos aliados obligados a defenderla o desesperados por encontrar sus propios aliados. Su poder militar está quebrantado, al igual que su estabilidad económica y su influencia mundial. Los países que antes dependían de Rusia ahora se orientan hacia Occidente, dejando a Moscú con muy pocos recursos. A medida que la guerra en Ucrania agota sus recursos y las sanciones se endurecen, la capacidad de Rusia para recuperarse parece cada vez más lejana. Pero, como se dice, cuando se toca fondo, solo queda remontar. Entonces, cuéntanos, ¿ves alguna salida para Rusia tras los horrores de la guerra en Ucrania? O, por el contrario, ¿seguirá Rusia hundiéndose en la senda del aislamiento y la ruina? Comparte tus previsiones en la sección de comentarios a continuación.